Aquí no tienes ni un solo clavo. No eres más que la servidumbre. Estás despedida. ¡Lárgate! Eso fue lo que gritó mi esposo después de que el juez dictara sentencia. Me dejó sin un techo sobre mi cabeza, sin un solo peso a mi nombre. Me dejé caer en una banca y simplemente rompí a llorar. Bienvenidos a Historias de Betty. Aquí comparto nuevas historias de vida todos los días. Te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras me gusta a mi video. Ahora volvamos a mi historia. Estoy segura de que te encantará si te quedas hasta el final. A mi lado, un anciano con ropa hecha jirones temblaba por el frío bajo cero. Sentí lástima por él. Le di mi última bufanda. De repente se enderezó y dijo: «No olvido la bondad, hija. Ven conmigo, te mostraré tu nuevo hogar». Mi esposo, que pasaba en su auto, casi se estrella contra un poste de luz cuando lo vio. Para entender cómo mi vida se derrumbó por completo y luego volvió a empezar, tenemos que retroceder 5 minutos, al estacionamiento del Tribunal del Condado. El viento helado me golpeaba la cara, pero apenas lo sentía. Marcos Torre estaba de pie junto a la cajuela abierta de su enorme camioneta negra. Su rostro, usualmente suave y bien cuidado, ahora estaba retorcido por la rabia. Sacó mi bolsa del gimnasio, lo único que me permitieron llevarme, y la arrojó directamente a la nieve sucia. «Llévate tus trapos», bramó tan fuerte que la gente al otro lado de la calle volteó. «Y no te atrevas a mostrar tu cara cerca de mi propiedad. Los guardias tienen instrucciones. Si te ven a menos de 100 metros, te echarán a los perros». Me quedé allí parada, en silencio. No quedaba nada que decir. Hacía solo media hora, el juez había leído la decisión con voz monótona. El acuerdo prenupcial que firmé hace 15 años, sin mirar, porque lo amaba, resultó ser una condena perpetua. No recibí nada, ninguna parte del negocio de repostería que construimos juntos, horneando pasteles en la diminuta cocina de nuestro primer departamento. Ni el condominio, ni el auto. La puerta de la camioneta se abrió ligeramente. Estefanía Rivera se asomó. Llevaba un abrigo de bisón blanco deslumbrante que costaba más que todo lo que había en mi patética bolsa del gimnasio. No bajó al frío, solo bajó la ventanilla, se acomodó su cabello rubio perfectamente peinado y soltó una risa fuerte y burlona. «Vamos, Marcos, vámonos», se quejó dramáticamente. «Aquí afuera huele a desesperación. Llegaremos tarde al restaurante». Marcos se sacudió las manos con asco, como si hubiera tocado algo contagioso. Se puso al volante y pisó el acelerador a fondo. La camioneta rugió al alejarse, lanzándome una nube de humo y aguanieve helada de las llantas. Me quedé sola en medio de un enorme estacionamiento vacío. Mis pies me llevaron solos hacia la parada de autobús más cercana, aunque sabía que no tenía dinero para el boleto. Lo único en el bolsillo de mi abrigo eran unas monedas sueltas que no alcanzaban ni para un bolillo. Me senté en la banca de madera helada. Llevé mis rodillas al pecho y cubrí mi cara con las manos. Lágrimas calientes y amargas corrían por mis mejillas, enfriándose al instante en el aire helado. 38 años, maestra repostera, esposa de un hombre respetado en esta ciudad. Y aquí estaba, tirada como una caja de pastel vieja. Alguien tosió fuertemente cerca. Levanté la vista. Un anciano estaba sentado en el otro extremo de la banca. Parecía de 70 años, tal vez más. Su ropa era como una colcha de parches de suciedad y agujeros. Su viejo abrigo grasiento estaba desabotonado, revelando un suéter delgado y deslavado debajo, claramente insuficiente para este clima. Temblaba tan violentamente que la banca vibraba bajo nosotros. Sus manos, azules por el frío, intentaban apretar el cuello de su abrigo, pero sus dedos no obedecían. No pedía dinero, ni siquiera me miraba, solo trataba de no morir congelado. Miré mi bolsa en la nieve.
Luego, mis propias manos y mis guantes de cuero calientes. Me sentí terrible, pero este hombre estaba mortalmente frío. Al menos yo tenía salud y fuerza para ponerme de pie. Él parecía no tener nada. Lentamente me quité la bufanda. Era lo único caro que Marcos no había logrado quitarme. Una pashmina ancha y cálida, de auténtica lana de alpaca. Un regalo de mi madre. Me había calentado durante los últimos 3 inviernos. Me acerqué al anciano. «Tenga», dije en voz baja, colocando la bufanda sobre sus hombros. El anciano se estremeció como si lo hubieran golpeado y levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran sorprendentemente claros, gris claro, y no parecían viejos en absoluto. «Envuélvase más fuerte», le indiqué. Mis manos comenzaron a acomodarla alrededor de su cuello automáticamente, tal como lo había hecho cientos de veces por Marcos cuando salía a una obra en construcción con frío. «Listo». Saqué mi termo de la bolsa. Todavía quedaba cerca de medio litro de té de hierbas caliente que había preparado esa mañana antes del tribunal. «Beba esto, es tomillo y hierbabuena. Lo calentará». El anciano aceptó la tapa del termo con manos temblorosas. El vapor golpeó su rostro. Tomó un sorbo, luego otro, con avidez pero con cuidado. Con cada trago, el temblor violento de su cuerpo disminuía. La bufanda de lana mantenía el calor seguro. Terminó el té y enroscó cuidadosamente la tapa del termo. Luego enderezó lentamente la espalda. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Hace un segundo estaba mirando a un vagabundo indefenso y miserable, pero ahora, con los hombros cuadrados bajo mi costosa bufanda, se veía diferente. Había una firmeza dura en su postura. Me miró no como un mendigo, sino como un hombre acostumbrado a dar órdenes. Mucha gente pasó de largo hoy en esta ciudad. Su voz era ronca pero firme. Algunos voltearon la cara. Otros arrojaron monedas para comprar su conciencia. «Usted es la primera que regaló su propio calor». Se puso de pie. Sus movimientos eran seguros ahora. «No olvido la bondad, hija, y siempre pago mis deudas. Levántese». «¿A dónde vamos?», pregunté confundida, secándome las lágrimas secas. «A casa», respondió simplemente. «Venga, le mostraré su nueva casa». Sonaba como el desvarío de un loco, pero había tal autoridad en su tono que obedecí. Recogí mi bolsa y lo seguí. Caminamos solo unos 200 metros, doblamos la esquina y salimos a la Avenida Libertad. Justo enfrente de la pomposa mansión de 3 pisos que Marcos había construido con mi dinero, había otra casa. La gente del pueblo la llamaba la Casona de la Herencia. Era una estructura de piedra masiva detrás de una alta cerca de hierro forjado. Sus ventanas habían estado tapiadas durante al menos 10 años. Las puertas estaban enredadas con cadenas. La gente decía que el dueño había muerto en el extranjero y que los herederos estaban peleando en la corte. La casa estaba allí como una mancha oscura y ominosa entre las relucientes construcciones nuevas. El anciano caminó con confianza hacia las enormes puertas. En ese momento escuché el rugido de un motor detrás de nosotros. Reconocí ese sonido. La camioneta negra de Marcos avanzaba lentamente por la calle. Debió haber decidido dar la vuelta para disfrutar de mi humillación una vez más, para verme caminando penosamente por la nieve hacia la estación de tren. La camioneta se emparejó con nosotros y redujo la velocidad. La ventana bajó. Marco se asomó con una sonrisa vil en el rostro. «Vaya, miren eso. Simona se encontró un novio más a su nivel», gritó. Estefanía soltó una carcajada a su lado. «¡Qué pareja perfecta! La reina del basurero y su rey». El anciano ni siquiera giró la cabeza. Caminó hacia el panel del interfón oxidado que estaba oculto bajo la nieve en el poste de ladrillo de la cerca. Se quitó el guante, no mi bufanda, sino un trapo andrajosa que llevaba puesto, y rápidamente tecleó una larga combinación de números. Bip, bip, bip.
Un tono largo. La luz verde parpadeó. El mecanismo de la puerta, que parecía completamente oxidado, emitió un zumbido silencioso y satisfecho. Las pesadas puertas se estremecieron y comenzaron a abrirse lenta y suavemente hacia adentro. La sonrisa se borró de la cara de Marcos. Vi sus ojos abrirse de par en par. Estaba tan obsesionado viendo cómo se abrían las puertas de la mansión abandonada que olvidó frenar. La camioneta dio un salto hacia adelante, una rueda golpeó la banqueta y el vehículo estrelló su defensa contra un poste de luz con un golpe seco. «Pase», dijo el anciano, haciendo un gesto de bienvenida con la mano hacia el camino despejado que conducía a la entrada principal. «No tenga miedo». Entré a la propiedad, sintiendo la mirada atónita de mi exmarido en mi espalda. Las puertas comenzaron a cerrarse detrás de nosotros, aislándonos de la calle. Estábamos parados en medio del enorme patio. De cerca, la casa se veía aún más magnífica, aunque claramente necesitaba trabajo. El anciano se volvió hacia mí. Ahora que estábamos solos, se quitó el gorro sucio de la cabeza. Su cabello gris estaba perfectamente cortado. «Mi nombre es Elías Valdés», dijo, «y no soy un paracaidista, como podría haber pensado». Sacó un enorme juego de llaves de un bolsillo profundo. «Soy el dueño de esta finca y de la tierra sobre la que se asienta». Señaló hacia la cerca, más allá de la cual era visible la pretenciosa mansión de 3 pisos de Marcos con las estatuas de leones de oro falso en la entrada. Su exmarido cree que es el dueño del universo. Elías sonrió con sorna, y la expresión fue aterradora. Pero olvidó un detalle. Cuando pidió el préstamo para construir su palacio, hipotecó el terreno y la casa misma. Dejó de pagarle al banco hace 6 meses, esperando que sus contactos en el ayuntamiento lo cubrieran. Elías insertó una llave en la cerradura de la enorme puerta principal de roble. La cerradura hizo clic fácilmente, como si hubiera sido aceitada recientemente. Él no sabe que un inversor privado compró su deuda vencida hace un mes. Ese inversor soy yo. Su marido está viviendo en mi casa, Simona, y ahora yo decido cuánto tiempo le queda ahí. Crucé el umbral y la pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de nosotros, cortando el ruido de la calle y los gritos histéricos de Marcos. Adentro olía a papel viejo, piedra fría y al tiempo mismo. Elías movió un interruptor. Arriba en el techo, un enorme candelabro de cristal se encendió con un sonido seco y crepitante. La luz bailó sobre la capa de polvo que cubría los muebles envueltos en sábanas blancas. El lugar parecía un reino dormido congelado hace años. Elías caminó hacia el centro del gran salón. Sus pasos resonaban en el piso de mármol. Ya no estaba encorvado. Dentro de las paredes de su propia casa parecía un gigante. «Aquí hay 30 habitaciones», dijo, señalando alrededor del espacio. «Nadie ha puesto un pie aquí en 10 años. He estado viviendo en la casa del jardinero mientras veía a su esposo construir su imperio sobre mentiras. Pero ahora ha llegado el momento». Se volvió hacia mí y me miró con severidad, como un jefe. «No necesito sirvientes, Simona. Puedo contratar ayuda por centavos y me robarán el azúcar. Necesito una gerente, una mujer que devuelva la vida a esta casa. Su trabajo es poner todo en orden. La cocina es su reino. Los víveres están en la despensa. Los congeladores funcionan. Reviso el generador cada semana». Hizo una pausa y añadió en voz más baja. «Y necesito que me alimenten como usted alimentó a ese anciano en la banca, con el alma. ¿Acepta?» Me miré las manos. Hace apenas una hora pensaba que mi vida había terminado. Ahora me ofrecían las llaves de un palacio. «Acepto», dije con firmeza. «Entonces a trabajar». Su habitación está en el 2.º piso, primera puerta a la derecha. Hay agua caliente. Hace ese y yo me ocuparé de los documentos en el despacho por ahora. No perdí ni un segundo. Primero subí las escaleras. La ducha caliente no solo lavó el frío del estacionamiento, sino también la sensación pegajosa de la humillación.
Encontré una toalla limpia y una bata sencilla pero resistente en el armario. Vestida, bajé a la cocina. Era un sueño, no una cocina. Enormes estufas profesionales, ollas y sartenes de cobre, encimeras de mármol. El polvo estaba en todas partes, pero debajo yacía la magnificencia. Encontré harina, huevos, levadura y mantequilla en el enorme refrigerador industrial que zumbaba en la esquina. Mis manos recordaron automáticamente sus movimientos familiares. Amasar la masa era calmante. Amasé furiosamente, poniendo toda mi ira contra Marcos, contra Estefanía, contra la injusticia, en cada golpe que le daba a la masa. 2 horas después, un increíble olor a pan recién horneado, empanadas saladas, carne y rollos dulces flotaba por la enorme casa vacía. La casa comenzaba a despertar. Y al cruzar la calle, en la mansión de los Leones Dorados, el pánico se estaba apoderando de todo. Lo vi a través de la ventana de la cocina. Marcos caminaba frenéticamente por su patio con el teléfono en la oreja. Había reconocido a Elías, por supuesto que lo reconoció. Hace 15 años, Marcos, entonces un contratista joven y arrogante, convenció al antiguo dueño de una fábrica de ladrillos para que le cediera los derechos, prometiéndole cuidados de por vida. Luego, declaró la fábrica en bancarrota, desvió el dinero y echó al anciano a la calle, esparciendo rumores de que se había vuelto alcohólico y había muerto en una zanja. La resurrección del hombre muerto amenazaba a Marcos con algo más que una reputación arruinada. Era el colapso total. Marcos agitaba los brazos, señalando hacia nuestras puertas. 10 minutos después, luces azules intermitentes iluminaron la calle. 2 patrullas de policía se detuvieron en la puerta. «¡Derriben la puerta!», chilló Marcos saltando alrededor de los oficiales. «Hay criminales ahí dentro. Es un vagabundo y mi exesposa loca. Son peligrosos». Me limpié las manos en mi delantal, me alisé el cabello y miré a Elías. Estaba sentado en un sillón en la esquina de la cocina bebiendo té con la primera tanda de empanadas calientes. «Vaya», asintió con calma, entregándome una carpeta con un sello oficial. «Esta es su primera prueba, gerente». Salí al porche. El aire helado se mezclaba con el aroma de mis pasteles. Una multitud ya se había reunido en la puerta. Los vecinos, los mismos que ayer me sonreían dulcemente y hoy evitaban mi mirada, ahora estaban pegados a sus ventanas y cercas, hambrientos de espectáculo. El capitán de policía, un hombre pesado de cara roja, ya estaba empuñando su macana y golpeándola contra el metal de la puerta. «¡Abran! ¡Policía!», rugió. «Salgan inmediatamente con las manos en alto». Marcos estaba a su lado sonriendo triunfalmente. «Se lo dije, rompa la cerradura. Ella destrozará todo ahí dentro». Caminé con calma hacia el panel de control y presioné un botón. Las puertas se deslizaron lentamente. El capitán levantó el brazo, listo para una pelea, pero se congeló. Yo estaba parada frente a ellos, no llorando, no en harapos y no de rodillas. Estaba erguida, con la cabeza en alto, sosteniendo una bandeja de plata cubierta con una servilleta de lino. «Buenas noches, capitán Miller», dije lo suficientemente fuerte para que todos los vecinos escucharan. «¿Por qué tanto ruido? Asustarán a la masa, podrían no subir». Marco se atragantó. «Tú planeaste esto. Arréstenla. Está invadiendo propiedad privada». «Capitán», interrumpí a Marcos sin siquiera mirarlo y le entregué la carpeta al oficial. «Por favor, eche un vistazo. Esta es la escritura y un poder general a mi nombre del propietario, el señor Elías Valdés. Soy la gerente oficial de esta finca». El capitán tomó los papeles desconcertado. Leyó durante un largo rato, frunciendo el ceño, iluminando con su linterna los sellos. Luego miró a Marcos, luego a mí. «Los documentos están en orden, señor Torre», masculló. «El propietario es Elías Valdés. El sello notarial tiene fecha de hoy. No hay allanamiento». «¡Es falso!», chilló Marcos. Manchas rojas brotaron en su rostro. «Valdés murió hace 100 años. Ella armó todo esto». «Señor Torre, cuide su lenguaje», espetó el capitán.
Di un paso adelante y quité la servilleta de la bandeja. El aroma de empanadas recién horneadas con carne y cebolla golpeó las narices de los oficiales que habían estado de guardia toda la tarde. «Oficiales, hace frío aquí afuera», sonreí. «El dueño los invita a pasar por un poco de té y un bocadillo. Están recién salidos del horno». Entonces, finalmente miré a Marcos con una mirada gélida. En cuanto a los extraños, la entrada está prohibida. Los oficiales intercambiaron miradas. El olor era irresistiblemente tentador. El capitán tragó saliva. «Bueno, si los documentos están en orden, se debe realizar una verificación para entrevistar a los residentes», dijo lentamente, alcanzando una empanada. Marcos se quedó allí abriendo y cerrando la boca como un pez tirado en el hielo. Fue humillado públicamente frente a todo el vecindario. Quedó como un tonto, y la policía que había llamado como sus perros de ataque ahora comía de la mano de su exesposa. «Te arrepentirás de esto», sisó en mi cara mientras el capitán pasaba junto a él hacia el patio. «Te destruiré. No tienes ni un centavo. No eres nadie». Una calma glacial me invadió. Recordé todo. Recordé cómo se encerraba en su estudio, cómo me mentía sobre las bajas ganancias de la empresa mientras le compraba diamantes. Me incliné hacia el capitán que saboreaba una empanada y dije: «En realidad, capitán, mi exmarido tiene razón. Necesita estar vigilante. Él está tan preocupado por la ley». «¿Por qué está nervioso entonces?», preguntó el capitán con la boca llena. «Pregúntele sobre la caja fuerte», dije claramente. «La que está detrás del cuadro de Cazadores en el Bosque, en su oficina en casa, con el código del cumpleaños de su amante. Ahí es donde guarda el libro negro de su empresa constructora. Efectivo sobre el cual no se ha pagado ni un solo centavo de impuestos. Alrededor de 5 millones de pesos, si no me equivoco». La cara de Marcos se puso más blanca que la nieve a sus pies. El capitán dejó de masticar. Se giró lentamente hacia Marcos. La amabilidad había desaparecido de sus ojos. Un interés depredador había surgido allí. Evasión de impuestos a gran escala. Esto ya no era una disputa doméstica. Esto era un ascenso. «Señor Marcos Torre», dijo el capitán suavemente, limpiándose las manos con una servilleta, «¿qué le parece si damos un pequeño paseo a su casa? Verificaremos ese dato». Sonreí. Me di la vuelta y entré en la casa caliente, dejando a Marcos solo con la ley que tan descuidadamente había invocado. A la mañana siguiente, todas las cuentas de Marcos estaban congeladas. El fisco trabajó con una velocidad aterradora, como si hubieran estado esperando este aviso. Vi a un mensajero del banco entregarle la notificación justo en su puerta principal. Marcos arrugó el papel y lo tiró a la nieve. Su cara estaba escarlata de furia. Pero un golpe peor que el del fisco le esperaba adentro. Estefanía. Su voz chillona viajaba incluso a través de la calle, atravesando las ventanas de doble panel. «Me prometiste un abrigo de bisón. Me prometiste las Maldivas esta semana. ¿Por qué rechazaron mi tarjeta de crédito en el salón? Parezco el espantapájaros». Marcos intentó calmarla, pero sus argumentos sobre dificultades temporales fueron ahogados por su histeria. Necesitaba desesperadamente salvar las apariencias. Si la ciudad se enteraba de que Marcos Torre estaba en bancarrota, sus competidores se lo comerían vivo. Para el mediodía, los rumores volaban por la ciudad. Para silenciarlos, Marcos jugó una carta desesperada. Anunció una fiesta de compromiso espectacular, un festín para todo el mundo. El sábado por la noche, envió invitaciones a toda la élite de la ciudad, el alcalde, el fiscal de distrito, los grandes empresarios. Era un blofeo, un intento frenético de mostrar que todavía tenía el control. Elías, sentado en su sillón junto a la chimenea, escuchó atentamente mi relato de estos acontecimientos. Dejó su periódico y entrecerró los ojos con astucia. «Así que va a tener una fiesta, un compromiso con esa chica. Excelente. Nosotros también organizaremos una recepción». «¿Nosotros?», me sorprendí. «Pero la casa ni siquiera está completamente renovada. Los muebles todavía están cubiertos».
«Quita las cubiertas, Simona», interrumpió. «Este sábado anunciaremos un gran baile de invierno benéfico. La entrada es una donación a la caridad infantil local. Y lo más importante, tú cocinarás. Deja que la ciudad recuerde de quién era la mejor comida de la región». Acepté el desafío. Una chispa competitiva que no había sentido en años se encendió dentro de mí. Agarré el teléfono y comencé a llamar a mis antiguos proveedores, las mismas personas con las que había trabajado durante 10 años, hasta que Marcos decidió que yo debía quedarme en casa. «Simona», gritó Arturo, el dueño de la mejor carnicería del mercado, por el teléfono. «Cualquier cosa para ti. Marcos me debe dinero desde hace 3 meses, pero en ti confío. Te llevaré la ternera más fresca con un apretón de manos». Todos respondieron de la misma manera. El tío Jimmy, el lechero, Sam, el proveedor de pescado, incluso el dueño de la boutique de vinos. Me recordaban quién había dirigido realmente el negocio. Mientras Marcos se lamentaba en banquetes durante 3 días, yo no salí de la cocina. Dormí solo 4 horas por noche. Los enormes hornos trabajaban a toda capacidad. Horneé hojaldres de salmón, gansos asados a fuego lento con manzanas y batí la crema más ligera para los eclairs. La casa se llenó de aromas vertiginosos: vainilla, canela, carne asada, pan fresco. El olor era tan denso que se filtraba a través de las paredes y, llevado por el viento, volaba a través de la calle directamente a la mansión de Marcos. Llegó el sábado. La noche era fría y clara. Una fila de autos de lujo se formó en las puertas de Marcos. Damas con vestidos de noche, temblando de frío, se apresuraban a entrar. Marcos las recibía en el porche, radiante, con una sonrisa falsa. Estefanía se colgaba de su brazo, presumiendo un anillo con una piedra enorme, indudablemente comprado a crédito o con un préstamo a corto plazo. En nuestra casa estaba tranquilo. A Elías no le gustaba la fanfarria. Simplemente abrimos las puertas y encendimos las luces en todas las ventanas. La mansión brillaba como un adorno de Navidad. Pasó 1 hora. Yo estaba junto a la ventana de la sala, mirando la casa de enfrente. Algo andaba mal. Los invitados deambulaban por el vestíbulo, pero nadie entraba al comedor. Vi a Marcos gesticulando nerviosamente mientras hablaba con alguien con uniforme de chef. De repente, la puerta trasera de la mansión de Marcos se abrió de golpe. Gente con sombreros blancos salió en tropel. Llevaban bandejas y cajas vacías. Cargaron su camioneta. «El servicio de catering se va», observó Elías, acercándose a la ventana. «Parece que la tarjeta de Marcos tampoco funcionó ahí. No pagó el depósito y nadie es tan tonto para trabajar a crédito». El desastre se estaba gestando en la casa de enfrente. Los invitados, acostumbrados al lujo, estaban parados con copas de champán barato, pero no había aperitivos. El hambre es una fuerza terrible, especialmente cuando estás acostumbrado a tener lo mejor de todo. Entonces, el viento cambió de dirección. Abrí la ventana ligeramente. Un aroma potente de mis empanadas frescas de champiñones y pollo salió disparado a la calle. Vi a los invitados de Marcos comenzar a olfatear el aire. Uno por uno salieron al porche para tomar aire fresco. «¿Qué es eso que huelo?», escuché. «Dios mío, eso es un pastel gourmet de verdad. Y todo lo que tenemos aquí son galletas saladas». El alcalde de la ciudad fue el primero en ceder. Era un conocido gourmet. Simplemente bajó del porche de Marcos, cruzó la calle y se acercó a nuestras puertas abiertas. «Señor Valdés», llamó, viendo al dueño en el umbral. «Dicen que ha vuelto y ese olor es insoportable de la mejor manera posible». «Por favor, Pedro». Elías lo invitó a pasar con un amplio gesto. «Estamos organizando una velada benéfica y la cena acaba de servirse». Esa fue la ruptura de la presa. Al ver al alcalde entrar en nuestra casa, los otros invitados, olvidando todo decoro y a Marcos, siguieron su ejemplo.
En 20 minutos, la mansión de Marcos estaba vacía. Solo quedaron él, una Estefanía furiosa y una montaña de copas y tazas sucias. Mientras tanto, una celebración reinaba en nuestra casa. La gente comía como si no los hubieran alimentado en una semana. Elogiaban el ganso, gemían de placer probando mis pasteles. Yo estaba de vuelta en mi elemento. No solo estaba sirviendo té, era la anfitriona de la velada. La gente se me acercaba, me estrechaba la mano y decía palabras amables. Parecían haber despertado de la hipnosis de Marcos. Entre los invitados estaba el arquitecto jefe de la ciudad, el señor Arturo Dávila, un hombre mayor e intelectual. Estaba terminando felizmente una rebanada de pastel de cereza cuando me acerqué a rellenar su té. Estaba parado junto a la ventana panorámica que daba justo a la cerca de Marcos. Detrás de la cerca, brillantemente iluminado por focos, se encontraba el enorme garaje nuevo para 3 autos que Marcos había construido el mes pasado. Estaba muy orgulloso de esta adición de alta tecnología. El señor Dávila fruncía el ceño mientras miraba el garaje. «Simona», preguntó en voz baja sin quitar la vista de la ventana, «dime, ¿el señor Valdés conservó los documentos originales de la tierra, los planos antiguos, tal vez incluso de antes de la guerra?» «Por supuesto», respondí, «hay un archivo completo en el estudio. ¿Qué pasa?» El arquitecto sacudió la cabeza y vi ira en sus ojos. No ira burocrática, sino la genuina indignación humana de un amante de la historia. «Lo sabía», murmuró. «Cuando Marcos presentó el proyecto, afirmó que esa área era solo tierra vacía. Pero yo recuerdo, mi abuelo construyó esta finca». Se volvió hacia mí y habló en voz alta, tanto que las conversaciones en el salón se apagaron. «Simona, señor Valdés, ¿saben sobre qué está construido el vulgar garaje de su vecino?» Debajo de ese concreto, la voz del arquitecto temblaba de indignación. «Están las ruinas del jardín de invierno de los comerciantes. Es un monumento histórico del siglo XVIII. Está en el registro de objetos protegidos. Construir allí estaba estrictamente prohibido». El silencio se apoderó del salón. Destruir un monumento histórico en nuestra ciudad que se enorgullecía de su pasado era más que una simple violación, era un sacrilegio. «Además», continuó el arquitecto, quitándose los anteojos y limpiándolos con un paño, «basado en el estudio de límites que puedo ver desde aquí, la cerca de Marcos está movida 3,5 metros dentro de su propiedad. No solo construyó su garaje sobre un monumento histórico, lo construyó en su tierra». La multitud jadeó. Las personas que habían felicitado a Marcos por su compromiso hace solo 1 hora, ahora miraban su casa con disgusto. «Esto ya no es una infracción administrativa», dijo el alcalde con severidad dejando su plato. «Esto es un caso penal y demolición inmediata a cargo del propietario». Miré por la ventana. Marcos estaba parado junto a su garaje, solo y pequeño, pateando la llanta de su auto, sin saber que justo ahora, entre música de vals y el tintineo de copas, su sentencia acababa de ser firmada por las personas más influyentes de la ciudad. El papeleo llegó a la mañana siguiente, incluso antes del amanecer. El mensajero del ayuntamiento no se molestó en tocar el timbre, simplemente pegó el aviso de demolición con cinta adhesiva directamente en el león de oro falso en la puerta de Marcos. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras preparaba la masa madre para el pan. Un sello rojo brillante, construcción ilegal, ardía en el papel gris como una marca de ganado. 5 minutos después, el infierno se desató en la casa de enfrente. Marcos salió corriendo al porche en bata, arrancó el papel, lo arrugó y comenzó a pisotearlo, gritando maldiciones. Pero los gritos no pueden demoler el concreto. Necesitaba un milagro o un truco sucio. Y eligió el truco sucio. Media hora después, vi que su puerta principal se abría. Y Brenda Torre, mi ex-suegra, salía.
Corrió cruzando la calle, aferrando un chal de plumas, mirando constantemente hacia atrás como si temiera que Marcos la estuviera observando a través de la mira de un rifle. Se veía lamentable, usualmente arrogante, siempre con una postura impecable. Ahora parecía una anciana encorvada. Presionó el timbre con vacilación. «Simona, cariño, soy yo. Por favor, por el amor de Dios, déjame entrar. Necesitamos hablar. No dejes a una anciana en el frío». Elías estaba tomando café en la mesa. Levantó una ceja inquisitivamente. «Es un caballo de Troya, Simona, lo sabes». «Lo sé», respondí, secándome las manos en una toalla, «pero sigue siendo la madre de mi exmarido y la abuela de mis hijos no nacidos. No puedo dejarla en el frío helado». Abrí la puerta. Brenda tropezó hacia la entrada, jadeando y agarrándose el pecho. Olía a naftalina y perfume caro y pesado, una mezcla extraña y nauseabunda. «Oh, Simona, oh, querida niña», gimió, tratando de abrazarme, pero la aparté suavemente. «¿Cómo lograste esto? Un palacio, un verdadero palacio. Y en nuestra casa es el infierno. Esa chica, Estefanía, es un monstruo. No cocina, la casa está sucia. Todo lo que hace es exigir dinero y chillar. Marcos está fuera de sí, ha perdido peso, se ve terrible». Se derrumbó en una silla de la cocina y se secó teatralmente los ojos con un pañuelo. «Te extraño mucho, hija. Tu calidez, el ambiente acogedor. Marcos es un tonto. ¡Qué tonto es! Se arrepiente, hija. Me dijo ayer, mamá, qué mujer perdí». La escuché y sentí una punzada de lástima agitarse dentro. Habíamos vivido bajo el mismo techo durante 15 años. Sabía que le encantaban los chismes y el dinero, pero no creía que fuera capaz de malicia absoluta. Tal vez realmente estaba en apuros. «Pondré la tetera, señora Torre», dije suavizándome. «Tengo pan dulce de cereza fresco». «Sí, sí, té», asintió rápidamente. Sus ojos recorrían la cocina y el pasillo. «¿Y dónde está el dueño?» «El señor Valdés está en el jardín revisando los invernaderos», mentí. Elías estaba en realidad en su estudio en el segundo piso. Me volví hacia la estufa para llenar la tetera. El ruido del agua ahogó los sonidos en la habitación, pero yo, como cualquier chef profesional, tenía el oído afinado al más mínimo cambio. No escuché el tintineo de los platos ni el arrastrar de una silla. Escuché el clic silencioso y característico del obturador de una cámara de teléfono. Clic. Lentamente cerré la llave. En la mesa del pasillo, justo cerca de la entrada de la cocina, había una carpeta. La misma carpeta con los mapas históricos y el estudio de límites que el arquitecto había traído ayer. La prueba de que el garaje de Marcos estaba en nuestra tierra. Retrocedí silenciosamente y me asomé al pasillo. Mi lástima se desvaneció al instante. Brenda Torre estaba parada sobre la carpeta. Con una mano pasaba rápidamente las páginas quebradizas y con la otra sostenía su teléfono inteligente tomando fotos de cada hoja. Su rostro estaba concentrado y depredador, sin lágrimas, sin angustia, pura frialdad calculadora. Marcos no la había enviado a reconciliarse, la había enviado a robar pruebas para poder alegar más tarde en la corte que los mapas se habían perdido o eran falsificados. Podría haber gritado, podría haberla echado por la puerta, pero recordé las palabras de Elías. La ira es combustible, no la quemes inútilmente, úsala para el motor. Regresé a la cocina, golpeando ruidosamente la tetera en la estufa. Brenda se estremeció, metió el teléfono en el bolsillo de su suéter y corrió de regreso a la silla. Cuando entré con la bandeja, estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo, una vez más posando como una mártir santa. «Aquí está el té», dije con calma, poniendo las tazas sobre la mesa. «Sírvanse de herida». Alcanzó un pan dulce. «Eres tan amable, a diferencia de otras personas».
Señora Torre, la interrumpí, sentándome frente a ella. ¿Cómo está su pensión? Usted recibe una cantidad aumentada como viuda de un trabajador veterano. ¿Es suficiente? Se atragantó con la migaja. ¿Qué? ¿Mi pensión? Bueno, es suficiente. Por supuesto, Marcos ayuda cuando puede, aunque está pasando por dificultades ahora. Saqué otra carpeta negra delgada del cajón de la cocina. Elías había armado este archivo en 2 días. Sus abogados y contadores eran expertos en encontrar lo que estaba oculto en el fondo. Marcos ayuda, repetí abriendo la carpeta. ¡Qué extraño! Los documentos dicen lo contrario. Extendí un estado de cuenta bancario frente a ella. Mire aquí, esta es su cuenta de pensión, señora Torre. El acceso estaba limitado a usted y a Marcos a través de un poder notarial que firmó hace 3 años, ¿recuerda? Para que fuera más fácil para su hijo pagar los servicios. Mi suegra miró los números. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Ve estas transacciones? Tracé las líneas con mi dedo. Cada día 15 del mes, el día que se depositaba la pensión, el dinero se transfería a otra cuenta, dejándola en cero. Eso es un error, susurró palideciendo. Marcos dijo que lo estaba poniendo en un fondo de inversión para ahorrar para una casa en la playa para mí. No hay fondo de inversión, dije con dureza, y no habrá casa en la playa. Mire la segunda página. Volteé la hoja. Esta es la cuenta de Motores Prestigio. Pagos por un convertible deportivo rojo, marca, modelo y el nombre del propietario. Estefanía Rivera. El silencio en la cocina se volvió ensordecedor. Brenda arrebató el papel. Sus manos temblaban tanto que el documento aleteaba. Leyó y con cada línea su rostro envejecía 10 años. Él tomó mi dinero para medicinas, para mi vejez. Su voz se quebró en un chillido agudo. ¿Y pagó el auto de esa golfa? 3 años terminé. Usted vivió con lo justo, recortando gastos en todo, pensando que estaba acumulando capital. Y su hijo le estaba comprando a su amante asientos de cuero y rines personalizados con su dinero. Ella levantó la vista hacia mí. Ya no había fingimiento en sus ojos. Había un odio oscuro y sin fondo. No hacia mí, sino hacia el hijo que había idolatrado y que la había traicionado por el capricho de su amante. Se levantó lentamente. El teléfono que había usado para fotografiar los mapas se cayó de su bolsillo al suelo, pero ni siquiera lo miró. Yo le di la vida, siseó, y el sonido fue más aterrador que cualquier grito. Me desvelé por él, le di todo, ¿y me echas a la calle por eso? Metió la mano en su enorme bolso. Me tensé sin saber qué esperar, pero solo sacó un pequeño frasco de pastillas. Luego pescó un juego de llaves en un anillo de metal simple. Me envió a robar tus mapas, dijo débilmente, arrojando las llaves sobre la mesa frente a mí. Me dijo, mamá, sálvame o perderemos todo. Y todo este tiempo me estaba robando a ciegas. Empujó las llaves hacia mí con un dedo tembloroso. Ese es el juego de repuesto para la puerta trasera, el garaje, su oficina y las cajas fuertes en el sótano, las que ni el fisco conoce. ¿Por qué me da esto? Pregunté en voz baja, mirando el metal brillante. Brenda se enderezó. Un fuego frío ardía en sus ojos. Porque en esa casa, asintió hacia la mansión de Marcos, ya no queda justicia. Pero tú, Simona, siempre fuiste honesta. Castígalo, castígalo para que recuerde, castígalo por mí. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sin siquiera abotonarse el abrigo, dejando su teléfono en el piso de mi cocina. Me quedé sentada en la mesa. Frente a mí yacían las llaves del enemigo. Ahora no solo podía defenderme, ahora podía entrar. Apreté el frío manojo de llaves en mi puño con tanta fuerza que el metal se me clavó en la piel. Brenda Torre había dejado un rastro de perfume pesado y un regusto amargo a traición.
pero no tenía tiempo para pensar en ello. Hoy era el día que cimentaría mi éxito o destruiría la reputación que Elías y yo habíamos estado construyendo. El alcalde de la ciudad había ordenado un banquete para 50 personas en honor al cumpleaños de su esposa. Esto no era solo un pedido, era una señal de confianza. La pieza central de la mesa iba a ser mi pastel de cereza de invierno, exclusivo de varios pisos. Guardé las llaves en el fondo del cajón y corrí de vuelta al trabajo. Al cruzar la calle, detrás de las cortinas de terciopelo del dormitorio principal, Estefanía observaba nuestro patio. Vio a mis asistentes cargando cajas de aperitivos en la camioneta. Sabía que Marcos se había quedado sin dinero. Las cuentas congeladas, las tarjetas bloqueadas. Su única oportunidad de mantenerse a flote era destruirme, hacer que Marcos pareciera la única persona decente que quedaba en la ciudad. Su plan era tan primitivo como ella, pero no menos peligroso. Mientras yo acompañaba a mi suegra a la salida y hablaba con ella en la cocina, la puerta trasera de mi camioneta estacionada cerca de la puerta para cargar quedó abierta apenas 5 minutos. Eso fue suficiente. Estefanía, poniéndose una chamarra gris anodina sobre su abrigo de bisón, se deslizó hasta el vehículo. Dentro del área de carga esperaban bolsas abiertas de harina italiana premium que yo había preparado para los bizcochos. No robó nada, simplemente vació un bote de sal de cocina gruesa en cada bolsa y revolvió la capa superior con la mano. Regresé al trabajo sin sospechar nada. «Lena, trae la harina», ordené a mi asistente. «Necesitamos preparar la masa inmediatamente. Ya vamos atrasadas». Lena, una chica rápida con una trenza rubia, arrastró la pesada bolsa. Encendí la batidora. Huevos, azúcar, vainilla, todo voló al tazón. Luego entró la harina. Una nube blanca se elevó en el aire. La masa comenzó a espesarse, adquiriendo un hermoso tono cremoso. Normalmente, los panaderos no prueban la masa cruda en cada etapa, pero mi abuela me enseñó: «Simona, tu lengua es tu herramienta principal. Tus ojos pueden engañarte, tu nariz puede fallar, pero el gusto nunca lo hará». Metí mi meñique en el tazón y lamí una gota de masa. Retrocedí al instante. Mi boca se llenó inmediatamente de una salinidad ardiente e insoportable. No era masa, era un concentrado de sal. Si hubiera horneado esos pasteles y se los hubiera servido al alcalde, habría sido el fin. Un escándalo, intoxicación alimentaria, desgracia en toda la región. «¡Alto!», grité tan fuerte que a Lena se le cayó la espátula. «¡Paren las máquinas! ¡Todo a la basura!». «Señora Simona, ¿qué pasó?», preguntó asustada. «Sabotaje», sisé, escupiendo el sabor salado en el fregadero. «La harina está envenenada. Revisa las otras bolsas». Revisamos todo. Había sal en todas partes. 50 kilos de harina excelente estaban arruinados. El banquete era solo en 6 horas. «No tenemos más harina de ese molido fino», susurró Lena, casi llorando. «¿Qué hacemos? ¿Cancelar el pedido?». «¿Cancelar? Nada de cancelaciones». Mis ojos se entrecerraron. «Corre a la despensa. Trae la harina normal de todo uso. La tamizaremos 3 veces. Agregaremos más polvo de hornear. Haremos esto. Pero ahora sé que esto es guerra». Lo logramos. El pastel quedó magnífico, aunque me costó kilómetros de energía nerviosa. Cuando la camioneta con el pedido finalmente se alejó de las puertas, me sequé el sudor de la frente y miré por la ventana. Marcos y Estefanía salían de la casa. Se subían al auto. Marcos parecía abatido. Gritaba algo, agitando las manos. Estefanía estaba sentada con cara de piedra. Aparentemente, se dirigían al banco o a un abogado, tratando de descongelar las cuentas. Me di cuenta de que no habría otra oportunidad. No me cambié de ropa. Justo con mi filipina de trabajo, saqué del cajón el juego de llaves que me había dado Brenda Torre. «Señor Valdés, me iré por media hora», dije al pasar por su estudio. «Ten cuidado», fue la respuesta. Ni siquiera preguntó a dónde iba. Él lo sabía. Crucé la calle. Mi corazón latía en mi garganta.
Por primera vez en un mes me acercaba a la puerta de mi antiguo hogar, no como una suplicante, sino como una invasora. La llave se deslizó suavemente en la cerradura. La puerta se abrió. El patio estaba cubierto de nieve. Marcos había despedido al jardinero y no estaba acostumbrado a levantar una pala él mismo. Caminé hacia la puerta trasera. Otro giro de llave. Clic. Estaba adentro. La casa me recibió con silencio y olor a encierro. Cajas sin abrir de boutiques de alta gama estaban esparcidas por el pasillo. Había manchas de vino en el piso de la sala. El polvo yacía en los estantes donde solían estar mis figuritas favoritas. Estaba claro que aquí vivían transeúntes, gente a la que no le importaba la casa. No perdí tiempo en sentimentalismos. Subí al segundo piso, a lo que solía ser nuestro dormitorio. Ahora era de Estefanía. Su ropa estaba esparcida por todas partes, una montaña de maquillaje en el tocador. Comencé a buscar. Sabía que Estefanía no era muy inteligente, pero era astuta. La gente así esconde sus secretos cerca de ellos. Revisé los cajones de la cómoda. Vacíos, solo lencería. Revisé debajo del colchón. Nada. Mi mirada cayó en el vestidor. En el estante superior, detrás de una pila de suéteres, noté el borde de una caja. Arrastré una silla, me estiré y la bajé. Era una caja de botas de invierno, pero no había calzado adentro. Contenía un diario de terciopelo rosa con un pequeño candado y un viejo teléfono celular de tapa. El candado era barato, un juguete. Lo forcé con una lima de uñas y se rompió. Abrí el diario. La letra de Estefanía era redonda, infantil, con florituras. 20 de octubre. Marcos es un idiota. Me compró una pulsera, pero es un fracaso. Las piedras son diminutas. Da igual, lo aguantaré un poco más. En cuanto ponga la casa de la playa a mi nombre, me largo. 15 de noviembre. Está empezando a sospechar algo sobre el dinero. Tengo que acelerar las cosas. Le diré lo del bebé la próxima semana. Eso siempre funciona. Pasé las páginas y se me pusieron los pelos de punta. Era una crónica, no de amor, sino de una cacería fría y calculada. Pero lo más interesante yacía en el fondo de la caja, debajo del diario. Un expediente médico de una clínica privada de la ciudad y los resultados del ultrasonido. Desdoblé el formulario. Fecha de concepción, 12 de agosto. Periodo de gestación, 16 semanas. Me congelé. 12 de agosto. Marcos estaba en un resort exclusivo en Palm Springs en agosto. Solo. Fue allí durante 3 semanas para tratar sus nervios y su hígado. Yo misma le hice la maleta. Lo despedí en el aeropuerto. Estuvo fuera del país del 1 de agosto al 25 de agosto. Era físicamente imposible que el bebé fuera suyo. Tomé el segundo teléfono. Estaba apagado, pero todavía tenía algo de carga. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Solo había 3 mensajes entrantes, todos de un contacto listado como jefe. Abrí el hilo. ¿Está segura de que se creyó la historia del embarazo? Sí, está feliz como un cachorro. Me va a firmar el auto. Excelente. Gana tiempo. Necesito que se endeude hasta el cuello con el banco. En cuanto sea cofirmante del nuevo préstamo, desaparece. Lo llevaremos a la bancarrota. Miré el número del remitente. Conocía este número. Toda la ciudad lo conocía. Era el número personal de Dominic Sterling, el principal competidor de Marcos, el dueño del holding de construcción más grande del estado vecino, el hombre que había estado tratando de sacar a la empresa de Marcos del mercado durante años. La magnitud total de la catástrofe me golpeó. Estefanía no era solo una amante, era un topo. El embarazo era una mentira, o más bien una verdad, pero de otro hombre. Todo este asunto era una operación especial para destruir el negocio de mi esposo. Sterling la había infiltrado para sangrar los recursos de Marcos, arruinarlo con su familia, conmigo y su madre, obligarlo a endeudarse y prepararlo para la bancarrota para que Sterling pudiera comprar los activos por centavos, y casi lo había logrado.
Metí los documentos y el teléfono en el bolsillo de mi filipina. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. ¿Por qué diablos hace tanto frío aquí? La voz quejumbrosa de Estefanía resonó. ¿Olvidaste pagar la factura del gas? Habían vuelto temprano. Me congelé en medio del dormitorio, aferrando la evidencia que podría destruirlos a ambos. Mi camino a las escaleras estaba cortado. Corrí hacia el vestidor, donde había una puerta discreta en la pared, hacia el cuarto de servicio que conducía a la escalera trasera. Con los años, Marcos probablemente había olvidado que existía, y Estefanía ciertamente no sabía de ella. Me deslicé en la oscuridad del pasaje estrecho, cerrando silenciosamente el panel detrás de mí, solo un segundo antes de que girara la manija de la puerta del dormitorio. De pie en la penumbra polvorienta, presionando la evidencia robada contra mi pecho, escuché cada una de sus palabras. ¿Estás paranoico, Marcos? La voz de Estefanía estaba tensa por la irritación. Aquí no había nadie. El viento abrió la ventana. Sin embargo, la huelo, gritó Marcos. El olor a vainilla y esos malditos rollos dulces. Ella estuvo aquí. Bajé de puntitas por la escalera trasera, abrí la puerta de servicio con mi llave y me desvanecí en el crepúsculo, mientras Marcos, en un ataque de rabia, destrozaba los muebles arriba. Al regresar con Elías, puse el teléfono y el diario sobre la mesa. Mis manos temblaban. «Tenemos que ir a la policía», solté. «Ahora mismo. Esto es fraude, es conspiración. Tengo todas las pruebas para meterlos a ambos a la cárcel». Elías hojeó lentamente el diario, examinando el historial médico. Luego se quitó los anteojos y me miró con su mirada pesada y tranquila. «No», dijo con firmeza. «¿Cómo que no?», me atraganté de indignación. «Destruyeron mi vida. Están tratando de destruirte a ti». «Si vas a la policía ahora, comenzará una larga investigación», explicó Elías. «Los abogados de Marcos alargarán el caso durante años. Estefanía dirá que el diario es solo su fantasía para una novela y que el teléfono fue plantado. No, Simona, la venganza es un plato que se sirve mejor frío. No solo lo encarcelaremos, destruiremos su reputación tan completamente que nadie en esta ciudad volverá a estrecharle la mano». «Espera, él cometerá un error, está desesperado, y la desesperación es una mala consejera». Marcos no nos hizo esperar. El error ocurrió 2 días después, por la mañana. Me entregaron un catálogo de la casa de subastas de antigüedades de la ciudad. En la portada, bajo el titular «Raras reliquias familiares», había una fotografía. Se me cortó la respiración. Era mi juego de joyas de esmeraldas, un anillo, aretes y un collar, las joyas de mi bisabuela que habían sobrevivido milagrosamente a la revolución. Las había guardado en la caja fuerte de nuestra casa. Durante el divorcio, Marcos afirmó que la caja fuerte estaba vacía, que yo misma las había vendido o perdido. La corte le creyó a él, no a mí. Ahora, presionado por las deudas, decidió vender las únicas cosas que me conectaban con mi linaje. «La subasta es esta noche», dije en voz baja, aferrando el catálogo. «Quiere dinero rápido». «Vístete», asintió Elías. «Ponte tu mejor vestido. Vamos a comprarlas». «¿Comprarlas?», me asombré. «¿Mis propias cosas?». «Vamos a recuperar lo que es nuestro». El anciano sonrió con sorna. «Y el subastador es un viejo conocido mío. No le gustan los ladrones». Esa noche entré al salón de la casa de subastas. Llevaba un vestido largo de color verde esmeralda intenso, perfectamente ajustado a mi figura. Ya no era una ama de casa abatida con delantal. Caminaba con la espalda recta, apoyada en el brazo de Elías, que parecía un verdadero caballero con su smoking. El salón se quedó en silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. Marcos, sentado en la primera fila, se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Estefanía estaba sentada a su lado, jugando nerviosamente con el borde de su abrigo. Parecía nerviosa.
Sus ojos recorrían la habitación como si estuviera buscando a alguien. Me senté directamente frente a ellos. Marcos palideció, pero luego su rostro se torció en una sonrisa viciosa. Se inclinó y le susurró algo a su abogado. La puja comenzó. Los lotes pequeños se fueron rápido. Finalmente, el subastador, un hombre de cabello gris con un mazo, anunció: «Lote número 15, un juego de joyas antiguas único, oro, esmeraldas de los Urales, artesanía de finales del siglo XVIII, precio inicial 500,000 pesos». «¿500,000?», dije en voz alta sin mirar a mi exmarido. Marcos se estremeció. Entendió que yo quería recuperar la reliquia y una chispa codiciosa se encendió en sus ojos. Decidió que ya que yo o Elías teníamos dinero, me exprimiría hasta el último centavo. Asintió a su cómplice, un hombre discreto con gorra en la última fila. «600,000», gritó el hombre. «700,000», contrarresté con calma. «800,000», respondió el cómplice de inmediato. El salón zumbaba. El precio estaba inflado, pero Marcos estaba radiante. Ya estaba contando las ganancias. Pensó que me tenía enganchada, jugando con mis sentimientos por la herencia de mi abuela. «1,000,000 de pesos», gritó el cómplice a la señal de Marcos. El silencio se apoderó del salón. Todos me miraron. Marcos se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Su cara parecía decir: «Paga, querida, págame por lo que te robé». Me levanté lentamente de mi asiento. «No subiré la oferta», declaré fuerte y claro. La sonrisa se cayó de la cara de Marcos. Si yo no compraba, el lote iría a su cómplice, que no tenía el dinero. Sería un fracaso. Tendría que pagar la comisión a la casa de subastas. Pero tengo una pregunta para el subastador. Continué, caminando hacia el podio. ¿Podría decirme, la descripción del lote indica que esta es propiedad del señor Torre, una herencia de su familia? ¿Es eso correcto?» «Absolutamente correcto», asintió el subastador, mirándome por encima de sus anteojos. «Entonces, ¿por qué?», me volví hacia el salón. «Está grabada la inscripción: a mi amada nieta Simona, de la abuela Vera, 1998, en el interior del anillo». El salón se volvió tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de la lámpara del proyector. Marcos se levantó de un salto. «Está mintiendo, no hay ninguna inscripción allí. Es mío, seguridad, sáquenla de aquí». «Verificaremos», dijo el subastador en un tono gélido. Se puso una lupa de joyero, tomó el anillo del cojín de terciopelo y lo sostuvo a la luz. Pasó un segundo largo. En efecto, la voz del subastador retumbó como una sentencia. «A mi amada nieta Simona». «Señor Torre, usted proporcionó documentos declarando que esta era la herencia de su madre. Parece que mintió y puso propiedad robada en subasta». Presionó un botón debajo de la mesa. Las puertas del salón se bloquearon. «Es un error», chilló Marcos, lanzándose hacia la salida. «No lo sabía. Ella lo cambió». 2 guardias de seguridad corpulentos y el oficial de policía de guardia en el salón ya caminaban hacia él. «Marcos A. Torre», dijo el oficial con naturalidad, esposando las muñecas de mi exmarido. «Necesitaremos que nos acompañe para ser interrogado. Intento de venta de propiedad robada de gran cuantía». Marcos fue arrastrado hacia la salida, pataleaba y gritaba: «Estefanía, Estefanía, llama al abogado, haz algo, Estefanía». Pero Estefanía no llamó. En el momento en que le pusieron las esposas a Marcos, se levantó, pero no para correr hacia su amado. Recogió tranquilamente su bolso, se acomodó el abrigo de bisón y se volvió hacia la salida. Un hombre alto con un abrigo caro estaba parado en la puerta. Dominic Sterling, el rival, el jefe de los mensajes, de quien ella estaba embarazada. Estefanía caminó hacia él. Sterling sonrió, le ofreció su brazo, y ella, irradiando una sonrisa que nunca le había dado a Marcos, lo tomó. «¿Olvidaste algo, querida?», preguntó Sterling en voz alta, mirando directamente a los ojos del enfurecido y esposado Marcos. «No, Dominic», respondió Estefanía alegremente. «Aquí no queda nada más que basura».
Se dieron la vuelta y salieron del salón entre los destellos de las cámaras de los periodistas, dejando a Marcos mirándolos. Dejó de luchar, simplemente colgaba en el agarre de los oficiales de policía, viendo a la madre de su futuro hijo alejarse con su enemigo más amargo. Finalmente entendiendo que su vida acababa de convertirse en cenizas, Marcos regresó de la estación de policía justo antes del amanecer. Fue liberado bajo palabra mientras el abogado al que le había prometido una tarea triple resolvía las formalidades del malentendido familiar. Voló a su casa, listo para desatar su furia sobre Estefanía, listo para sacudirla y exigir una explicación. Pero la casa lo recibió con silencio, un silencio hueco y muerto. «¡Estefanía!», rugió, su voz quebrándose. «¡Sal, golfa!». Nadie respondió. Corrió escaleras arriba, tropezando en los escalones. La puerta del dormitorio estaba abierta de par en par. Los armarios estaban vacíos, los ganchos yacían esparcidos por el suelo como esqueletos de pájaros extraños. Todo se había ido. Sus abrigos, sus vestidos, sus zapatos, incluso las costosas cortinas que había pedido de Italia faltaban. Ella había limpiado el lugar. La caja fuerte, con la puerta colgando de una sola bisagra, estaba vacía. Sin efectivo, sin títulos de autos, sin joyas, se había llevado todo lo que se podía cargar y vender. Marcos se derrumbó en el suelo en medio de la habitación saqueada. Se dio cuenta de que estaba solo, completamente solo, sin dinero, sin reputación, sin esposa y sin amante. Y en el centro de este colapso estaba una figura, Simona. Ella planeó esto, ella puso a la ciudad en su contra, ella le robó su suerte. El odio, negro y caliente, inundó su mente, expulsando el miedo. Bajó tropezando al garage. Un bidón rojo de gasolina para la cortadora de césped estaba en la esquina. «¿Quieres una guerra, Simona?», jadeó, desenroscando la tapa y oliendo el acre olor a combustible. «La tendrás. Quemaré tu nido de ratas junto con tu viejo». Tomó un trago masivo de vodka directamente de la botella que estaba en el banco de trabajo, agarró el bidón y salió tambaleándose a la calle. El aire helado golpeó su rostro, pero Marcos no lo sintió. El alcohol y la locura lo mantenían caliente por dentro. Cruzó la calle, salpicando gasolina en sus costosas botas. Las luces estaban encendidas en la mansión de enfrente. Estaban celebrando, bebiendo té, riéndose de él. Bueno, estaba a punto de ponerse caliente. Caminó hacia las altas puertas de hierro forjado de la finca con la intención de rociar la cerradura con gasolina y prenderle fuego. De repente, unos faros lo cegaron. Una enorme camioneta negra, con las llantas siseando silenciosamente, se subió a la banqueta cortándole el camino de retirada. Las puertas se abrieron simultáneamente. 2 hombres bajaron del auto. No eran policías. Llevaban chamarras de cuero y gruesas cadenas de oro. Marcos se congeló. El bidón de gasolina cayó de su mano debilitada. Golpeó el asfalto con un ruido sordo. La gasolina comenzó a extenderse en un charco oscuro sobre la nieve. Los reconoció. Eran agentes de cobranza de la Casa de Empeño, una organización casi criminal a la que había pedido prestada una enorme cantidad de efectivo hace 6 meses para impresionar a los inversores. Le había jurado a Simona que les había pagado con dinero robado de su herencia, pero había mentido. Gastó ese dinero en diamantes para Estefanía. Marcos, uno de los hombres musculosos, un gigante de cabeza rapada apodado el Tanque, sacudió la cabeza. No contestas el teléfono, no lees tus mensajes y los intereses se están acumulando. Yo pagaré todo, tartamudeó Marcos, retrocediendo hasta que su espalda golpeó la cerca de Elías. Tengo un trato mañana. No tienes ningún trato, dijo el segundo hombre con calma, girando un bate de béisbol. Escuchamos las noticias. Estás en bancarrota, Marcos. Te atraparon robando los anillos de la abuela. Estás muerto, y es difícil cobrarle deudas a un hombre muerto, así que tomaremos el pago en especie ahora mismo.
Los riñones están caros en estos días. Se movieron hacia él. Marcos gimió, deslizándose por la cerca hacia la nieve. Sabía que este era el final. La policía no lo salvaría, simplemente no llegarían a tiempo. La puerta detrás de su espalda rechinó al abrirse. ¡Alto ahí!, sonó una voz de mujer tranquila. Los matones se detuvieron. Marcos levantó temblorosamente la cabeza. Simona salió por las puertas. Llevaba un abato abrigadora sobre su vestido. No parecía asustada. Parecía que estaba al mando. «Simona, vete», chilló Marcos. «Te matarán». Simona pasó por encima del charco de gasolina y se paró entre su exmarido y los matones. «Buenas noches, muchachos», dijo. «Tanque, si no me equivoco». El gigante resopló sorprendido. «¿Quién es usted, señora? Vaya a hornear galletas antes de que salga lastimada». «Soy la que tiene el dinero», respondió simplemente, a diferencia de este pedazo de basura tirado en la nieve. Sacó su teléfono y les mostró la pantalla. «Sé cuánto les debe. 300,000 pesos más cargos por mora. 500,000 en total. Pero entienden que no obtendrán ni un centavo de él. Está quebrado. Sus cuentas están congeladas. Su plaza es garantía. Y su auto es arrendado. Pueden golpearlo, pueden matarlo, pero eso no les traerá dinero. Solo tiempo en prisión». Los matones intercambiaron miradas. Ella hablaba su idioma, el idioma de las ganancias. «Entonces, ¿cuál es su oferta?» Tanque entrecerró los ojos. «Compraré su deuda», dijo Simona con firmeza. «Ahora mismo con una transferencia a su cuenta en el extranjero, pero con un descuento. Les daré 250,000. Eso es dinero contante y sonante, aquí y ahora. O se van sin nada y con un cargo de asesinato por matar a un tipo en bancarrota». Era descarado, pero también era la única forma de que recuperaran algo. Tanque se rascó la nuca, miró al patético Marcos, luego a la compuesta Simona. 300,000, dijo. 250,000, interrumpió Simona, y firmamos el acuerdo de cesión sobre el cofre de su auto. Tanque escupió en la nieve. «Trato hecho. Tiene agallas, señora. Respeto eso». Uno de los matones sacó un formulario de acuerdo de cesión arrugado de la guantera. Simona lo leyó cuidadosamente, iluminándolo con la linterna de su teléfono, y lo firmó con una floritura. Luego realizó algunas manipulaciones en la aplicación bancaria de Elías, a la que él le había dado acceso total. «Dinero transferido», dijo, mostrándoles el recibo. Tanque revisó su teléfono. «Llegó. Nos vemos, Marcos. Tienes suerte de tener una exesposa». Los matones volvieron a subir a la camioneta y se alejaron, dejándonos en el silencio de la calle nocturna. Olía a gasolina y alcohol rancio. Marcos seguía sentado en el banco de nieve. Miró a Simona, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Estaba temblando. Tú me salvaste», susurró. Y la esperanza se deslizó en su voz. «Simona, todavía me amas. Lo sabía. Sabía que me perdonarías. Empezaremos de nuevo, ¿verdad? Echaré a Estefanía. Yo...» Simona lo miró, no con amor, ni siquiera con odio. Lo miró como si fuera una mancha en un mantel. Agitó el papel que acababa de firmar frente a su nariz. «No lo entiendes, Marcos», su voz resonó con acero. «No te salvé, te compré». Dio un paso hacia él y él instintivamente se apretó contra la nieve. «¿Recuerdas ese contrato de préstamo?», preguntó. Dice en la letra pequeña sobre la garantía. La garantía de este préstamo era toda la propiedad del prestatario, incluidos los bienes raíces. Los ojos de Marcos se abrieron de terror. «Ya no les debes a los matones», declaró, articulando claramente cada palabra. «Me debes 500,000 pesos a mí ahora mismo. ¿Tienes el dinero?». Marcos sacudió la cabeza. Entonces, la cláusula de garantía entra en vigor. Simona señaló al otro lado de la calle, a la mansión con los leones dorados. «A partir de este segundo, esa casa me pertenece como pago de la deuda». Se inclinó sobre él tan cerca que él pudo ver su reflejo en sus ojos fríos. «Levántate, Marcos, y sal de mi casa».
Tienes 10 minutos para sacar tus pertenencias personales antes de que cambie las cerraduras. El tiempo corre ahora. Pero Marcos no se fue. En lugar de recoger sus pertenencias, se tambaleó hacia el porche. Tropezó, cayó de rodillas, pero inmediatamente se puso de pie y abrió la pesada puerta principal de un tirón. Escuché la puerta cerrarse de golpe con un estruendo, seguida por el seco rasguido metálico de los cerrojos. Una vuelta, una segunda, una tercera. El cerrojo se deslizó. «¡Es mi casa!», susurró. Histérico llegó a través de la puerta. «¡Mía! No la tendrás. Soy el dueño aquí. Mi hogar es mi castillo». Me quedé parada en la puerta, aferrando el contrato que ahora era mi única arma. El silencio reinaba a nuestro alrededor, roto solo por la respiración pesada de Elías, que había salido a su porche y estaba parado detrás de mi hombro. «No saldrá, Simona», dijo el anciano en voz baja. «Está acorralado, y una rata acorralada es más peligrosa que un tigre». Justo entonces, una ventana en el segundo piso se abrió de golpe, la misma desde la que Estefanía se había reído de mí una vez. La figura de Marcos apareció en la abertura. A la luz de la farola vi el brillo del metal, una escopeta de doble cañón, el rifle de caza con el que le gustaba posar en las fotos, aunque nunca había ido a cazar en su vida. «¡Lárguense!», gritó, apuntando los cañones hacia nosotros. «¡Todos, lárguense! Al que se acerque a la cerca, le dispararé como a un perro». Un disparo rugió. Los perdigones chispearon en el asfalto a 1 metro de mis pies. No me moví, pero Elías tiró bruscamente de mi brazo, jalándome detrás del poste de concreto de la puerta. «Llama a la policía», espetó. «Esto ya no es una pelea familiar, es un asalto armado». 10 minutos después, nuestra tranquila calle se convirtió en una zona de guerra. Las sirenas aullaban, haciéndome zumbar los oídos. Los reflectores cortaban la oscuridad, iluminando la mansión de Marcos como un escenario. Coches de policía bloquearon las salidas. Oficiales del escuadrón táctico, con cascos y chalecos antibalas, salieron de una camioneta, tomando posiciones detrás de autos y árboles. El capitán Miller, el amante de las empanadas, ahora estaba serio y sombrío. Estaba parado a mi lado detrás de un escudo blindado, sosteniendo un megáfono. «¡Torre!», su voz retumbó, amplificada por el altavoz. «¡Suelte el arma! Está rodeado. Salga con las manos en alto». En respuesta, se disparó un tiro desde la ventana de nuevo. El vidrio de una patrulla se hizo añicos. «No volveré a la cárcel», chilló Marcos. «No me llevarán vivo. Quemaré todo». Los vecinos, los mismos que recientemente habían estado bebiendo en sus recepciones, ahora se apiñaban en las esquinas, filmando la escena en sus teléfonos. Para ellos era un espectáculo, un circo gratis. «Señora Simona», el capitán se volvió hacia mí ajustándose el casco. «No podemos esperar. Está borracho e irracional. Tiene un bidón de gasolina adentro. Lo vimos meterlo. Si prende fuego a la casa, perderemos no solo la propiedad, sino también los edificios vecinos. Daré la orden de asaltar. El francotirador está listo». Sentí frío por dentro. Un francotirador significaba muerte. Sí, Marcos había destruido mi vida. Me había echado al frío helado. Me traicionó, me humilló. Pero yo lo recordaba diferente. Recordaba cuando soñábamos con nuestro negocio, lo feliz que estaba con el primer pastel que vendimos. No quería su sangre en mis manos. Si moría aquí, en el umbral de la casa que acababa de quitarle, esa sombra se quedaría conmigo para siempre. «No», dije con firmeza, «no disparen, denme 5 minutos». «Es peligroso», advirtió el capitán. «No me disparará si hablo con él por teléfono. Tiene una opción, solo que aún no la ve». Saqué mi celular, marqué el número que me sabía de memoria desde hacía 15 años. Los timbres duraron una eternidad. Miré la ventana oscura donde se escondía mi exmarido y recé para que contestara. Finalmente, un clic.
Una respiración pesada y entrecortada en la línea. ¿Qué quieres? Graznó. ¿Quieres disfrutar de esto? ¿Viniste a verme morir? Marcos, escúchame. Mi voz era tranquila, pareja. No grité ni supliqué. Hablé como un cirujano explicando un diagnóstico. Mira por la ventana. ¿Ves a los francotiradores? Te matarán en 2 minutos si no los detengo. ¡Que me maten!, gruñó. No tengo nada que perder. Me quitaste todo. Solo recuperé lo que tú mismo regalaste, dije con dureza. Pero necesitas saber la verdad antes de apretar ese gatillo. ¿Crees que eres el héroe trágico? No, Marcos. Eres el payaso en una farsa. ¡Cállate! No, vas a escuchar. Estás gritando por Estefanía, por tu amor. Entonces sabe esto. Ella nunca te amó. El hijo que espera, ¿viste el expediente médico? 16 semanas de embarazo y tú estabas fuera del país en el momento de la concepción. Ese bebé es de Sterling, Marcos, terminé sin piedad, de tu enemigo. Ella era su espía. Te usaron como billetera y cuando se acabó el dinero, te desecharon. ¿Estás listo para morir por una mujer que se está riendo de ti ahora mismo en la cama con tu competidor? Lo escuché tomar una respiración entrecortada. Eso es mentira, susurró, pero la convicción había desaparecido de su voz. Y escucha esto sobre tu madre, continué implacablemente. ¿Cómo crees que entré a tu casa? ¿Cómo me enteré de la caja fuerte? Tu madre, Marcos, la propia Brenda Torremé, me dio las llaves porque le estabas robando su pensión. Le robaste a tu propia madre para comprarle un auto a una prostituta. Traicionaste a todos los que te amaban. Mamá. Su voz se quebró, convirtiéndose en un sollozo patético. No tienes nada, Marcos, ni honor, ni familia, ni dinero, ni hogar. Estás parado en medio de las ruinas que tú mismo creaste, pero tienes la oportunidad de seguir vivo. Sal, no por mí, sino para no darle a Sterling la satisfacción de ver tu cadáver en las noticias. Me callé. Los segundos pasaban como plomo. Vi al capitán levantar la mano, listo para dar la señal al francotirador. Marcos, baja el arma, dije suavemente. Sal, se acabó. La línea se cortó. Bajé el teléfono. Mi corazón latía en mi garganta. El capitán me miró inquisitivamente. Sacudí la cabeza, pidiéndole que esperara. Y entonces la ventana se cerró. 1 minuto después, la cerradura de la puerta principal hizo clic. Lenta, rechinantemente, la pesada puerta de roble se abrió. Marcos salió al porche. Estaba sin abrigo, con una camisa desabotonada a pesar del frío bajo cero. No había arma en sus manos. Mantenía las palmas vacías en alto. Se veía aterrador. Su cara era gris, sus ojos muy abiertos, la boca entreabierta. Se balanceaba como si el suelo se hundiera bajo él. El equipo táctico bajó sus rifles, pero no salió de su cobertura. Marcos dio un paso, luego otro. Bajó las escaleras de su palacio, que ya no le pertenecía. Miraba al frente, pero su mirada estaba desenfocada. Miraba a través de la policía, a través de los reflectores, a través de mí. Llegó a la puerta, el mismo lugar donde hace solo 1 mes había arrojado mi bolsa de gimnasio a la nieve. El mismo lugar donde casi me atropelló con su auto. Se detuvo directamente frente a mí. Sus labios se movieron, tratando de pronunciar algo. Tal vez perdóname, tal vez una maldición, pero no salió ningún sonido. De repente, una mueca extraña y horrorosa distorsionó su rostro. La comisura derecha de su boca cayó. Su párpado cayó. Se llevó la mano izquierda a la cabeza como si hubiera sido golpeado por un martillo invisible. Sus piernas cedieron. Se derrumbó pesadamente en la nieve como un saco de cemento justo a mis pies, en el mismo banco de nieve donde alguna vez estuvo mi bolsa. ¡Médico!, grité, corriendo hacia él. El equipo táctico y los médicos corrieron simultáneamente. Lo giré sobre su espalda. Sus ojos estaban abiertos, pero llenos de un terror animal congelado. Me miró y pude ver que intentaba decir algo, intentaba mover la mano,
pero su cuerpo ya no le obedecía. Estaba encerrado dentro de su propia carne. «¡Derrame!», dijo el paramédico secamente, iluminando sus pupilas con una linterna. «Hemorrágico masivo. Llévenlo a urgencias de inmediato. Es una carrera contra el reloj». Lo subieron a una camilla. Las luces intermitentes de la ambulancia pintaron la nieve de un rojo preocupado. El vehículo rugió y se alejó a toda velocidad, llevándose a mi exmarido, a mi enemigo, al hombre que quería destruirme, pero que finalmente se había destruido a sí mismo. Me quedé parada en la puerta abierta. Todavía aferraba mi teléfono. El viento agitaba el dobladillo de mi abrigo. Los oficiales de policía se movían alrededor. Los vecinos discutían algo. Pero para mí, el silencio había caído. La guerra había terminado. El enemigo había caído. Pero no hubo triunfo. Solo había vacío y la nieve fría en la que permanecía la huella de su cuerpo. 3 meses pasaron volando como un solo suspiro. El invierno, que había parecido interminable, se retiró. La nieve donde una vez me senté, llorando desesperada, se derritió, dando paso a la primera hierba brillante. La primavera llegó a nuestra ciudad no solo como un cambio de estación, llegó como un símbolo de limpieza. Estaba parada en el amplio porche de mi antigua casa, la misma de la que me habían echado como a un perro. Ahora no había leones dorados ni iniciales de hierro forjado de marcos aquí. Habíamos derribado la cerca que separaba las 2 propiedades. Ahora la mansión histórica de Elías y mi antiguo palacio eran un solo complejo, un vasto espacio cuyas puertas estaban abiertas a todos. Hoy era el día de la inauguración. Toda la ciudad se reunió en el césped. Los mismos vecinos que se habían escondido detrás de sus cortinas ahora estaban parados con ramos de flores. El alcalde, los arquitectos, gente común, todos vinieron a ver el milagro. El aire no olía a gasolina y humo, sino a vainilla, rollos dulces frescos y manzanos en flor. Un letrero modesto pero elegante colgaba en la fachada del edificio. Escuela Culinaria Arroyo Sauce y Centro de Crisis para Mujeres Esperanza. Acomodé los pliegues de mi vestido nuevo, del color de las hojas jóvenes. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como los cimientos sobre los que se levantaba este lugar. En la multitud busqué caras conocidas. Brenda Torre estaba en la primera fila, sosteniendo la mano de la pequeña nieta de su vecino. Mi ex-suegra había envejecido, pero el miedo había desaparecido de sus ojos. No nos habíamos hecho amigas, pero le permití vivir en la casa de huéspedes y ayudar con el jardín. Fue mi decisión no buscar venganza contra los débiles. Estefanía no estaba aquí. Ayer pasé por un supermercado en las afueras por Flores y la vi. Estaba sentada en la caja registradora, sin maquillaje, con raíces oscuras creciendo en su cabello, con un uniforme barato. Escaneaba mecánicamente el yogur y el pan, sin levantar nunca la vista. Dominic Sterling la había dejado una semana después de la subasta, en cuanto se dio cuenta de que ya no le era útil como herramienta contra Marcos. Me vio, me reconoció y noté que encogía los hombros, deseando poder desaparecer en el suelo. No me acerqué a ella, no me importaba. Queridos amigos, la voz de Elías me sacó de mis pensamientos. El anciano estaba frente al micrófono. Se veía magnífico, con un traje gris impecable, la espalda recta, el cabello gris bien peinado. Nadie habría reconocido al vagabundo de la banca en él. Durante muchos años, esta casa fue un símbolo de codicia, dijo, y su voz se extendió sobre la multitud. Aquí vivían personas que creían que el dinero lo resolvía todo, pero estaban equivocadas. Hace 3 meses, una mujer me salvó la vida, dándome lo último que tenía, el calor de su corazón. Se volvió hacia mí y me tendió la mano. Caminé hacia él conteniendo las lágrimas. Simona no solo devolvió la vida a esta casa, la llenó de significado. Ahora enseñará un oficio a quienes han perdido la fe en sí mismos, dará refugio a quienes no tienen a dónde ir.
Elías sacó un documento con un sello oficial de una carpeta. Estoy solo y mi tiempo es corto. Por lo tanto, hoy anuncio oficialmente, he adoptado a Simona. Ella es ahora mi hija legal, mi única heredera y la legítima dueña de toda esta propiedad. La multitud rugió con aplausos. La gente gritaba «¡Bravo!», algunos lloraban. Elías me abrazó fuerte, paternalmente, y susurró: «Te ganaste cada ladrillo de esta casa, hija. Cortamos el listón rojo juntos». La celebración comenzó. Música, risas, el tintineo de copas. Pero yo tenía un último asunto pendiente. Me escabullí silenciosamente del banquete y caminé hacia la banca cerca de la puerta. Esa misma banca. Ahora no estaba destartalada y helada, la habíamos pintado de dorado y colocado una placa de bronce en el respaldo. Pasé el dedo por las letras en relieve. La bondad es la única moneda que importa. Me subí a mi auto. Mi camino no conducía a casa. El asilo de ancianos de la ciudad estaba al otro lado del pueblo. Era un edificio de ladrillo sombrío. El pasillo olía a cloro y desesperanza. Entré en la habitación privada. Las enfermeras asintieron respetuosamente hacia mí. Sabían quién pagaba las facturas. Marcos yacía en la cama. El derrame no lo había matado, pero había hecho algo peor. Lo había encerrado. Los médicos lo llamaban síndrome de enclaustramiento. Entendía todo, escuchaba todo, veía todo, pero no podía mover una mano ni un pie. No podía hablar. Solo yacía allí y miraba el techo. Su rostro estaba hundido, sus ojos llenos de un horror animal congelado. Cuando entré, su mirada se dirigió a mí. Una chispa brilló en ella, una mezcla de odio, súplica y vergüenza. Me reconoció. Vio lo hermosa que me veía, lo tranquila y fuerte que me había vuelto. Caminé hacia la cama. No me senté. Nunca volvería a sentarme a sus pies. Me paré sobre él. «Hola, Marcos», dije suavemente. Sus pupilas se dilataron. Probablemente esperaba que me regodeara o que hubiera venido a apagar el soporte vital. «Inauguramos el centro hoy», continué. «Vino todo el pueblo, incluso tu madre. Todos preguntaron por ti, pero te olvidaron rápidamente. Te has convertido en el pasado, Marcos. Polvo». Saqué mi cartera de mi bolso y tomé una sola moneda, una simple moneda de 1 peso. Puse la moneda en la mesa de noche junto a su cabeza. El tintineo metálico sobre el vidrio sonó ensordecedor en el silencio de la habitación. «¿Sabes por qué estás aquí en una habitación privada con sábanas limpias y no en la sala general donde mueren los indigentes?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «Porque yo pago por ti cada mes. Tus cuentas desaparecieron. Estefanía robó todo. Tu casa es mía ahora. No tienes nada. Solo estás vivo porque yo lo decidí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas impotentes corrieron por sus sienes hasta la almohada. Me incliné justo hacia su oído. «Aquí no tienes ni un solo clavo. No eres más que la servidumbre. Estás despedido. Lárgate». Susurré sus propias palabras, las que habían comenzado esta pesadilla. Apretó los ojos, tratando de esconderse de su pasado, pero ni siquiera podía cubrirse los oídos con las manos. «Dijiste que yo solo era la servidumbre». Mi voz se volvió suave, casi tierna, pero tan fría como ese viento de invierno. «Ahora sirvo a toda la ciudad, alimento a cientos de personas. Y tú, Marcos, tú vives de mi caridad». Me enderecé y lo miré por última vez. No había ira en esa mirada, solo indiferencia. «Te perdono, Marcos», dije. «No porque merezcas el perdón, sino porque para mí ya no eres nadie. Un espacio vacío». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. El taconazo de mis zapatos en el piso de baldosas sonaba como el latido de un metrónomo, contando el inicio de mi nueva vida. Salí a la calle. El sol era deslumbrante. El viento agitaba mi cabello. Respiré profundo el dulce aire de primavera. Era libre, y por primera vez en años era verdaderamente feliz. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo.
Si te gustó, demuéstramelo dándole me gusta al video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde se conectan todas estas personas maravillosas. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti todos los días. Y ahora, 2 de mis historias más populares aparecerán en la pantalla para que elijas qué ver a continuación.